Egunon, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la organización por generar esta mesa de diálogo y de debate en esta situación social en la que estamos viviendo, yo creo que de gran importancia, y gracias a los ponentes por acudir a la misma. Para intentar contextualizar el tema de la mesa, que es transparencia y ética pública, comentar que en época de crisis como la que estamos viviendo en la actualidad, el tema de la corrupción política sale a flote con demasiada frecuencia. También es verdad que con mayor o menor intensidad, pero sale a flote. Algunas de las alternativas o soluciones para combatir esta corrupción se van a tratar hoy en esta mesa. Se van a hablar de valores como la transparencia, se va a hablar de la ética en la gestión política y de códigos éticos. Transparencia es la cualidad de transparente de un objeto. Puede decirse que un cuerpo presenta transparencia cuando deja pasar la luz. Transparencia política es la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, especialmente del uso del dinero público y prevenir así los casos de corrupción. Ética, que también vamos a hablar mucho en la mesa de esta mañana, es una rama de la filosofía, pero que es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Ética pública es la ética que debe guiar la conducta de los responsables políticos y de los empleados públicos. Algunas frases que estos días que he leído artículos referentes al tema he encontrado y me ha gustado. Francisco Mezones, abogado que ha trabajado en diferentes administraciones de Latinoamérica, comenta que el tema de la transparencia en la administración de los bienes y recursos públicos se ha transformado en una cuestión central en el debate público democrático en el mundo y que en este debate democrático, implícita o explícitamente, se ha asumido la transparencia como un requisito indispensable para reducir los riesgos de corrupción, tornando el término como sinónimo de anticorrupción. Adela Cortina, filósofa valenciana, catedrática en la actualidad de la Universidad de Valencia, comenta que la ética pública es una cuestión de buena práctica, de buenas prácticas. La ética pública sirve para generar confianza y transparencia, y la ética y la transparencia sirven de antídoto ante la corrupción. Sin más, voy a dar paso a la mesa, voy a comentaros a nuestros ponentes y los temas que van a tratar. Deciros que cada uno de ellos tiene un currículum inmenso, pero vamos a hablar solo de aquello que ellos nos han dicho que digamos, lo más relevante. La primera mesa será don Manuel Villoria Mendieta, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, que hablará sobre transparencia e integridad, pilares del buen gobierno. Concepción Campos Acuña, secretaria de Administración Local del Gobierno de Vigo, codirectora de la red Localis, hablará sobre dimensión ética de la gestión pública sanitaria más allá de la bioética. Y Elisa Pérez Vera, miembro de la Comisión de Ética Pública del Gobierno vasco, magistrada emérita del Tribunal Constitucional, nos comentará la experiencia de la Comisión de Ética Pública del Gobierno vasco. Sin más, comentaros que cada uno de los ponentes tendrán de 30 a 35 minutos para exponer su ponencia y que después hará un debate después de las tres ponencias. Adelante, don Manuel. Egunon, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes. El objetivo de mi ponencia es doble. Por una parte, hacer una reflexión inicial sobre la ética en los servicios públicos y, a continuación, centrarme en lo que denominaríamos los marcos institucionales para conseguir promover la integridad. Es decir, que para conseguir que una organización pública, y en concreto los servicios sanitarios del País Vasco, también tengan una integridad y una eficacia en sus servicios, es necesario sumar dos cosas. Por una parte, la ética de los servidores públicos, pero por otra parte también el conjunto de reglas, de normas, de instituciones que generen, que incentiven esta integridad. No podemos confiar, por desgracia, simple y llanamente en la ética de nuestros
organizadores, de nuestros servidores, no podemos confiar en la ética en general y por eso establecemos instituciones, reglas del juego, algunas con fuerza de ley, otras como prácticas sociales que de alguna forma también constriñen nuestra conducta y entre todo ello podemos conseguir de alguna forma acercarnos a elementos de integridad, acercarnos a una administración que funcione de forma honesta. Dicho esto, brevemente, en términos de ética, creo que, en primer lugar, una definición que yo utilizo constantemente de moral, que en última instancia no deja de ser sino el fundamento de la ética, porque la ética no deja de ser también sino el estudio de la moral, el análisis de la moral desde la filosofía. No, la moral son un conjunto de concepciones y de intuiciones de las que nos valemos los seres humanos para definir lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que hay que evitar. Cada uno de nosotros, es cierto que esa definición del bien, de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, la integramos en diversos roles sociales. Y muchas veces estos roles sociales y las obligaciones a que nos llevan estos roles sociales entran en conflicto. Y creo que eso es importante entender para reflexionar y para formar en ética a nuestros servidores públicos. Es decir, que por una parte yo puedo tener unas concepciones personales de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que puedo hacer y de lo que no, pero a veces estas concepciones personales, esto que yo llamo aquí ética privada, puede entrar en conflicto con mi ética profesional. Es decir, mi ética profesional me permite y me obliga a hacer otro tipo de cosas que a veces choca con mi ética privada, ¿no? Y por otra parte, ciertamente las instituciones, los propios procedimientos, las reglas, a veces también nos obligan a hacer cosas que desde mi ética privada e incluso desde mi ética profesional a lo mejor tampoco debería estar haciendo. En consecuencia, creo que en el análisis, en la reflexión sobre la ética en los servicios públicos no debe basarse en decir, miren ustedes, no hay que robar o no hay que aceptar sobornos, que es algo que todos sabemos, sino que quizás la reflexión ética y de cara a la elaboración de los códigos éticos sea muy importante ver todos estos dilemas y estas tensiones en las que no me puedo extender, pero que brevemente les diría que van en este sentido. Por una parte, en la ética privada, como todos ustedes también saben, hay muchos niveles de desarrollo moral. Hay personas que tienen un desarrollo moral muy sofisticado, muy desarrollado, y hay personas que tienen un desarrollo moral muy bajo. Es la famosa teoría de Kohlberg sobre los niveles de desarrollo moral. Hay gente que tiene un desarrollo moral tan bajo que prácticamente no distingue entre el bien y el mal, y sino que busca constantemente satisfacer sus deseos más inmediatos y que busca evitar el dolor. Y en ese tipo de personas, lógicamente, la distinción entre lo que pueden hacer y lo que no para conseguir esos deseos inmediatos o para evitar el dolor, pues no separa el bien del mal. Es decir, sería el famoso narcotraficante mexicano que mata a quien sea con tal de que no le maten a él y de que le den la droga o que le den el dinero que él necesita para sus deseos inmediatos. Entre ese nivel y el nivel, claro, de desarrollo moral más elevado, el nivel 6, pues hay una diferencia enorme. La mayoría de la gente pues no llegamos al nivel 6 de desarrollo moral, no estamos en los niveles de Gandhi o de Martin Luther King, sino que estamos en los niveles 3 y 4, ¿no? Muchas veces el nivel 3, que se ha dicho que es muy propio de sociedades mediterráneas, tiene sus peligros de cara a la ética profesional y a la ética en los servicios públicos. En el nivel 3 se encuentra lo que denominaría Kohlberg como el buen compañero. El buen compañero, el buen amigo es aquella persona que es capaz de sacrificar sus intereses inmediatos, sus deseos inmediatos por los más cercanos, por la familia, por los amigos, por su grupo, por su clan. Esta persona es capaz de sacrificar sus inmediatos deseos, sus intereses incluso, por esas personas. Puede que a mí me gustaría estar en la cama durmiendo hasta las 10 un domingo, pero tengo que llevar a mi hijo al fútbol a las 9 de la mañana, ¿no? O tengo que ir a visitar a un amigo al hospital, o tengo que apoyar a alguien que está pasándolo mal, que es un amigo mío. Tengo relaciones y obligaciones hacia ellos. Bien, este tipo de personas, el problema es que no asumen claramente lo que serían las obligaciones hacia la comunidad. Entienden las obligaciones hacia los más cercanos, pero no entienden las obligaciones hacia la comunidad. En el nivel 4 ya nos encontramos el buen ciudadano, y el buen ciudadano es alguien que
entiende que sus deseos, sus intereses pueden y deben ser sacrificados por el interés de la comunidad. ¿Cómo consigo yo conectar, ¿no?, con el interés de la comunidad? Pues esencialmente a través del cumplimiento de las normas, a través del cumplimiento de las leyes. Ese nivel 4 son personas que realmente aceptan el orden establecido, pero asumen además un compromiso con ese orden establecido y con ese sistema de normas y de reglas que la comunidad establece. Claro, eso tiene muchas... esta diferencia de desarrollo moral genera luego enormes diferencias cuando se trata de aplicar y de ejecutar las normas, porque en las sociedades donde es mayoritario el nivel 3 de desarrollo moral, normalmente la gente intenta aplicar las normas y las interpreta de forma tal que beneficie siempre a los suyos, a sus amigos, a su familia. Y esto, en una organización que debe servir de intereses generales, genera enormes problemas. En tanto que en el nivel 4, en esas sociedades donde tenemos el buen ciudadano, la aplicación de las normas, la cultura de la legalidad es diferente y las normas se aplican de forma mucho más fluida, se implementan de forma mucho más sencilla, porque hay como una obligación moral de cumplir las leyes. Tenemos que cumplir las leyes por obligación moral y las cumplimos. Creo que esto es importante para entender muchas veces cosas que pasan en nuestro país, la dificultad de implementar de ciertas normas, la tendencia siempre a unas ciertas conexiones personales y familiares para resolver problemas públicos, etc., ¿no? Bueno, lo cierto es que la ética privada, en tu nivel de desarrollo, normalmente en el nivel de desarrollo 3, del que hablaba, muchas veces choca con nuestras obligaciones profesionales, porque yo como profesional tengo que trabajar con imparcialidad, con objetividad, seguir los procedimientos de forma objetiva e imparcial. Y, sin embargo, la presión de la ética individual me lleva a favorecer a mi familia, a favorecer a mis amigos, a pasar por delante a alguien de mi familia cuando debería estar y asumir las colas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ese es un elemento importante que debemos analizar cuando trabajamos en códigos éticos y cuando trabajamos en este tipo de elementos. Otro tipo de conflicto importante muchas veces es este que llamamos el conflicto institucional, que es, tenemos todo un conjunto de normas, tenemos todo un conjunto de procedimientos, las instituciones, en última instancia, que a veces, cuando las analizamos, vemos que no cumplen sus objetivos, que no están bien diseñadas, que son ineficientes, que hay que cambiarlas. Pero mientras tanto, ¿qué hago? ¿Las cumplo o no las cumplo? ¿No? Y es un debate típico del servicio público, ¿no? Tenemos las instituciones, como les diré ahora, son elementos fundamentales para el desarrollo de un país. La diferencia fundamental entre un país altamente desarrollado y un país que no lo es, probablemente está sobre todo en la calidad de sus instituciones, no está en las riquezas naturales. El petróleo no da verdadero desarrollo. Lo que da verdadero desarrollo es tener buenas instituciones en un país, buenas reglas del juego, unas reglas del juego que son asumidas y son respetadas por todos y que cuando están bien diseñadas incentivan comportamientos honestos, incentivan eficacia y desincentivan comportamientos depredadores, por decirlo así, ¿no? Entonces, las buenas instituciones son clave, pero no siempre los gobiernos somos capaces o son capaces de elaborar buenas instituciones. A veces las reglas están diseñadas en su origen con buena intención, pero luego producen efectos indeseados, son ineficaces, son ineficientes y hay que adaptarlas. ¿Qué pasa mientras tanto? Pues ahí tenemos un dilema moral. Tenemos que cumplir procedimientos que vemos que no son eficaces, que no son eficientes. Podemos incumplirlos. La verdad es que los funcionarios, los responsables, los empleados públicos, los servidores públicos, no pueden saltarse las normas cuando consideran que son ineficaces, porque si no generarían daño peor, la inseguridad jurídica sería brutal. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y ahí es donde vienen pues, los criterios prudenciales, ¿no? Intentemos interpretar las normas de forma que hagan el menor daño posible. No tenemos mucho más que hacer, pero como ven, los dilemas morales
son complejos en nuestra vida diaria y muchas veces todo desde el intento, ¿verdad?, de cumplir con obligaciones morales, las privadas, las personales, las profesionales, el cumplimiento de las normas y, en última instancia, la ética pública, que es el respeto a la dignidad de la persona humana, esencialmente, ¿no? Ese patrón moral común que entendemos que es universalizable, que es generalizable, que permite a cada uno seguir su modelo de vida buena, pero que establece un patrón básico, unos elementos mínimos que todos debemos respetar. Y esa ética pública está vinculada a la dignidad del ser humano. Y, nuevamente, claro, la dignidad del ser humano, el respeto a su dignidad, el intentar que todas las personas tengan el máximo de derechos posibles en la vida real, pues hace que a veces también choque con nuestras obligaciones profesionales, en las cuales uno de los elementos fundamentales muchas veces es la eficiencia, que hay que recortar gastos, que tenemos que controlar los gastos, ¿no? Y así sucesivamente. Yo creo que esta es la primera reflexión que quería hacerles. La ética, en principio, cuando elaboramos un código ético, debemos considerar todos estos dilemas e intentar, entre todos, darle la mejor respuesta posible desde una perspectiva prudencial, con la fronesis aristotélica, intentando ser valientes cuando tomamos las decisiones, ser templados, controlar nuestras emociones y, desde luego, también buscar la justicia, ¿no? Dicho todo esto, el siguiente elemento es cuando todos, de alguna forma, intentamos desarrollar nuestro trabajo en la vida diaria e intentamos ser coherentes con todo este conjunto de obligaciones morales que, repito, que muchas veces entran en conflicto porque cumplimos diferentes roles sociales en nuestra vida. Yo salgo de casa y soy conductor, pero antes he sido padre y luego en el hospital tengo que ser médico, tengo que ser enfermera o tengo que ser personal sanitario de cualquier tipo. Y tengo también ahí mis obligaciones y muchas veces es difícil separarlas perfectamente porque mientras estoy en el hospital sigo siendo padre y tengo que cumplir con ciertas obligaciones, etcétera, ¿no? Pues aparte de esto, lo que yo creo que es fundamental cuando trabajamos los temas de ética es intentar que todos nuestros servidores públicos tengan estos 4 componentes que les transmito yo aquí, estas 4 ideas clave. Yo creo que en todos debemos desarrollar una sensibilidad moral, ¿no? La conciencia de la existencia de dilemas morales. Y el dilema moral puede ser que cuando te llama tu hermano y te dice, oye, que tengo que ir al hospital a ver si me puedes colar, porque tengo poco tiempo y no sé qué, ya tienes un dilema moral y ahí tienes que tener conciencia de la existencia de un dilema moral. Luego, el otro elemento clave es el juicio moral, la capacidad para intentar buscar la acción más adecuada moralmente, lo cual normalmente nos lleva a tener que pensarlo desde diversas perspectivas, no solo desde la perspectiva deontológica, sino a veces desde la utilitaria, ver cómo conecta con la ética de la virtud, intentar verlo desde diferentes perspectivas. Un tercer elemento es la motivación moral, que es esa inclinación a elegir lo moralmente apropiado, ¿no? Muchas veces hay gente que tiene un juicio, pero luego ese juicio realmente no es el que va a seguir, el juicio moral, porque lo que le inclina, lo que le lleva casi siempre a actuar es su egoísmo, ¿no? Entonces, es el egoísmo el que le guía normalmente. Entonces, la motivación moral es otro elemento que hay que desarrollar, esa actitud a intentar elegir lo moralmente más apropiado. Y finalmente, la clave, como siempre, es el carácter. Es algo que me decía a mí siempre profesor Aranguren, cuando me decía que una cosa es la ética pensada y otra es la ética vivida, ¿no? Entonces, al final, la clave es la capacidad de convertir el juicio en acción, ¿no? La capacidad de ser realmente capaces de que aquello que creemos que debemos hacer, lo hagamos, ¿no? Dicho todo esto, el siguiente elemento es, como no podemos confiar plenamente en la ética, como no podemos confiar en el desarrollo moral sofisticado de todas las personas que trabajan en nuestras organizaciones, tenemos que construir reglas del juego que intenten incentivar comportamientos colaborativos, comportamientos íntegros y desincentivar lo contrario. Las instituciones en gran medida están para esto, para generar colaboración, para generar sociedad, para generar convivencia. Son reglas del juego que deberíamos todos conocer, que deberíamos seguir, que queremos que los demás conocen, que queremos que los demás siguen y que
cuando todos las seguimos, si están bien diseñadas, generan efectos positivos sobre la comunidad. Es igual, repito, las reglas del juego. Yo salgo de mi casa con mi coche y hay todo un conjunto de reglas del juego que tengo que conocer y que tengo que respetar, que creo que los demás conocen y respetan. Cuando llega un semáforo en rojo me paro, cuando llega el semáforo en verde paso, y así sucesivamente. Eso permite fluidez y permite seguridad. Este es un ejemplo de reglas del juego. Otro ejemplo de reglas del juego puede ser el tener un sistema de mérito y capacidad para ingresar en la administración. ¿Qué incentiva el mérito y la capacidad? Pues incentiva que las personas que ingresan estudian, se preparan, su carrera depende de ello, que no tienen por qué estar dando contratos a los que financian al partido porque trabajan con imparcialidad, porque trabajan con objetividad, porque su carrera y su puesto de trabajo no depende de que gane un partido u otro, sino que depende del interés general. Y así sucesivamente. ¿Qué incentiva esto? En consecuencia, incentiva una administración que funciona de acuerdo con las normas, que genera previsibilidad, que fortalece la seguridad jurídica y desincentiva el clientelismo, la corrupción, desincentiva el patrimonialismo de la administración. Como ven, las normas son fundamentales. De todas las normas que yo quisiera plantearles ahora, en el poco tiempo que me queda, me parece fundamental lo que llamamos la construcción de marcos de integridad organizacional. ¿Qué es un marco de integridad organizacional? Un marco de integridad organizacional, que es algo que podemos hacer en cualquier hospital, que es algo que se puede hacer lógicamente a nivel de consejería, a nivel de gobierno, pero que a mi juicio es importante que en cada organización con un nivel de desarrollo suficiente se estructure, implica todo un conjunto de medidas esenciales y luego hay un conjunto de medidas complementarias que hay que considerar para que fortalezcan las esenciales. Todo este conjunto de normas promueven la integridad. Lo que buscan es promover la integridad. Y todo este conjunto de normas implica tener, por ejemplo, códigos éticos. Tenemos que tener códigos éticos adaptados a las circunstancias, a las características de nuestra organización, generados participativamente, con una vitalidad en los códigos que permita que estén vivos, que luego se renueven constantemente. Eso implica también hacer evaluaciones de riesgos de corrupción. Evaluar riesgos, dónde puede haber riesgos morales en nuestra organización, evaluar dónde puede haberlos, ver cuáles serían las medidas para poder reducir los riesgos y tomar las medidas adecuadas para aquellos lugares donde hay lagunas, ir cerrando las lagunas para poder asegurarnos que esos riesgos se reducen. Otro elemento fundamental es tener políticas de formación en integridad dentro de la organización. Otro elemento es tener políticas de orientación. Hay que orientar a nuestros funcionarios cuando tienen dudas morales sobre cómo puedo actuar, puedo hacer esto, no lo puedo hacer. Tener una gestión adecuada de los conflictos de interés que son constantes, que están presentes en toda nuestra vida y hay que saber gestionarlos adecuadamente a nivel de altos cargos, pero también a nivel funcionarial y a nivel de servidores, de empleados públicos. Es necesario, en consecuencia, tener sistemas de inspecciones internas para ir asegurándonos que los casos de de conductas contraproductivas se reducen. Es necesario tener una política de denuncias internas y de proteger al denunciante de corrupción, de fraude, de abusos, de despilfarro. Creo que hay que tener sistemas para que esas denuncias funcionen adecuadamente y se proteja a los denunciantes. Hay que tener encuestas de clima ético en la organización. ¿Cuál es el clima ético de nuestra organización? La gente, cuando le preguntas, oiga, aquí los conflictos de intereses, ¿cómo se resuelven? Bueno, pues aquí no se resuelven de ninguna forma, no hay ningún sistema de control. Y los problemas disciplinarios, bueno, aquí esto es un cachondeo, aquí hace cada uno lo que le da la gana. Claro, eso te está demostrando que en esa organización hay una ruptura de las reglas morales y las consecuencias pueden ser evidentemente de corrupción, fraude, etc. ¿no? Entonces necesitamos generar instrumentos, pero luego es muy importante que no olvidemos los procesos. Tenemos que tener procesos para que todos esos instrumentos vivan. Es decir, si yo tengo un dilema moral, ¿a quién me dirijo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo está estructurado esto? Y finalmente necesitamos órganos que sean responsables de gestión de la integridad. Un buen comité de ética. Un comité de ética es un elemento clave en las políticas de integridad.
Un comité de ética es un elemento fundamental, igual que puede ser un elemento fundamental tener una inspección de servicios imparcial, bien formada, bien equipada, con medios suficientes. En consecuencia, como ven, las medidas esenciales para promover la integridad en una organización se componen de sus instrumentos, de sus normas, pero también de los procesos adecuados y de los órganos que permitan que esos instrumentos funcionen. Y luego hay todo un conjunto de medidas complementarias que hay que considerar. Hay que considerar la política de recursos humanos, porque cuando la política de recursos humanos no funciona y la gente está enfadada y se siente maltratada, hay incentivos para las conductas contraproductivas. Es necesario evaluar los sistemas de contratación. La contratación no se hace para garantizar integridad, pero si se hace mal, sí que daña la integridad, genera incentivos a los comportamientos corruptos. En fin, es necesario gestionar adecuadamente los presupuestos, gestionar la calidad, los controles internos y externos. Todos esos son elementos complementarios que ayudan a construir lo que denominamos marcos de integridad organizacional. Y ya acabo. Al final, creo que uno de los elementos fundamentales que nos queda por analizar muchas veces cuando hablamos de los marcos de integridad en las organizaciones es el desarrollo de políticas de control de los grupos de interés y de gestión de los grupos de interés. Y en el ámbito sanitario, y luego a lo mejor en el debate podemos tratarlo, yo creo que este es uno de los temas clave. Es decir, el ámbito sanitario es un ámbito donde la tensión hacia la captura de políticas y hacia la captura de decisiones por parte de grupos de interés muy poderosos es muy fuerte. Y en ese sentido necesitamos urgentemente tener políticas de gestión de los lobbies. Es necesario tener registros de lobistas, es necesario asegurarnos con quién se reúnen los lobistas, para qué, cuánto cobran, a quién cobran. Es necesario tener clarísimamente cuál es su código ético y exigirles que lo cumplan. Es necesario un órgano que controle el ejercicio de la acción de lobby, pero al mismo tiempo desde el sector público es necesario que tengamos abiertas y claras las agendas de los altos cargos, las agendas de los parlamentarios, que tengamos perfectamente analizados los conflictos de interés, que regulemos las puertas giratorias, que establezcamos claridad en cómo se configuran los órganos asesores y los comités de elaboración de procesos y de propuestas normativas en el ámbito sanitario. Sabemos la facilidad con la que se capturan órganos que elaboran proyectos de ley de forma oficialmente muy objetiva, pero luego cuando analizas quiénes están en esos comités son todas personas que responden a intereses de farmacéuticas o a intereses de grandes colectivos. En última instancia, el ámbito sanitario en el que ustedes trabajan es un ámbito que genera una enorme cantidad de beneficios para muchas empresas, que es un elemento fundamental para el desarrollo económico de un país, y es un ámbito donde yo creo que luchan todos los grandes intereses organizados por intentar estar presentes y sacar lo máximo posible. Y ahí es fundamental la actuación del Estado para garantizar una imparcialidad, un equilibrio en el campo de juego. No puede ser que cada vez que se intente modificar una normativa alimentaria ganen siempre quienes producen y generan alimentos que son dañinos para la salud. No puede ser que cada vez que intentamos establecer la regulación en el ámbito farmacéutico ganen siempre las grandes empresas farmacéuticas. Entonces, yo creo que ese es un ámbito en el cual hay que trabajar, y cuando hablamos de integridad y cuando hablamos de marcos de buen gobierno, las políticas de control y de gestión de los lobbies creo que son fundamentales. Nada más, muchísimas gracias.